Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de Entropia Universe en español. En este video les traigo un método para hacer unos cuantos pet, aunque no es completamente gratis porque se trata de hacer unas misiones en la que nos piden unos recursos y nos los van a cambiar por tokens, y son tokens que son comerciables. Entonces, lo primero que nos piden, nos piden cosas de minería, de fabricación y de cacería. Entonces, a ver, vamos para acá y les voy a explicar. De fabricación, hay que ver primero eso. Nos pide una Light Power Cell, que es una de estas, y se fabrican con este blueprint. Esa es una. Y también nos pide 20 piezas de Bonding Liquid. Hay otra misión que nos pide 20 piezas. Es con... También es crafteado. Este es el blueprint. Nos pide 3 piezas de superadhesivo y 10 botellas de sweet. El superadhesivo se consigue refinando los cristales amarillos. Entonces, todo esto hay que conseguirlo. Y otra misión que nos pide algo de cacería es esta. Nos pide 5 piezas de scrap metal. Y las demás nos piden piezas de minería. Por ejemplo, hay una que nos pide 5 lingotes de kaizenita. Otra nos pide 5 lingotes de Zorn Star. Otra misión nos pide 40 piedras y otra nos pide 5 piedras de Zorn Star. Otra nos va a pedir 5 cristales amarillos, otra 5 verdes y otra 3 azules. Esto... Vamos a ver lo que entregamos, porque la mayoría de las cosas son valor TT. No se venden muy caros. Entonces, bueno, a excepción de la pila. Vamos a entregar un pet con 76. Y al final vamos a ver cuánto sacamos. Hay que ir a varios TPs. Primero, para los cristales vamos a ir a ARC Staging Teleporter. Staging o Staging. Y vamos a buscar los NPCs que nos cambian. Por aquí, a este robot cambia los cristales amarillos. Esta misión nos da un token. Ahora vamos a los cristales verdes. Esta nos dio 3. Vamos a los azules. Para los azules hay que ir al TP de Headquarters, ARC Headquarters. Pide 3 azules y nos da un token también. Ahora vamos a otro TP. Vamos a ir a ARC Inmigración Tanok. Aquí hay 3 misiones. Vamos a empezar con esta
de Crafter Bruce nos va a pedir una pila, que es esta. Esta misión no es tan profitable porque las pilas son caras, pero igual la hago para mostrarles. Y es que para la parte 2 de lo que vamos a hacer con los tokens, sí es profitable, entonces la hacemos. Este nos da un token, este robot creo que también nos da uno. A ver. Sí, nos da uno. Y este final nos pide 3 lingotes y nos da 3. Listo. Ahora vamos a cambiar la Kaizenita. Para eso es en el TP de aquí de Tantasha Outpost. Sí, Outpost. Aquí Tansta Outpost. Pinche nombre raro. Este es el más alejado del TP. Pero como tiene más valor la Kaizenita, tiene 30 PEC, los 5 lingotes, nos va a dar como 6 tokens. Sí, nos da 6. Y vamos a otro TP. En este otro TP hay otras 3 misiones. Nos van a cambiar 20 de Bonding Liquid por 8 tokens y 5 Scrap Metal por creo que 3 o 4 tokens, no recuerdo, y 40 piedras de Sunstar. Ese es en ARC Inmigración sin Teleporter. Y estas 2 misiones del bonding y de las piedras son cada 48 horas. O sea que cada tercer día se hacen. Las otras se pueden hacer diario. También para los jugadores más intermedios, este personaje de aquí de en medio te pide matar 100 mobs y te da más tokens. Y acá hay otro que también da tokens, pero como el video es para los nuevos jugadores, no vamos a hacer esas misiones de cacería porque requieren un gasto y requieren tener una buena arma. Por ejemplo, este de aquí nos pide matar unos mobs que tienen como 400 de HP, entonces para los nuevos no es fácil, por eso no la vamos a hacer. Pero han de saber pues los más avanzados que allí pueden pedir esa misión y por 8 tokens al día les manda matar 20 mobs. Y el del otro escarabajo de acá también da otra misión igual con
con un montón de mobs y de tokens de recompensa. Ahora vamos a ir a Supply Depot por el último token. Ese es gratis. Está para acá. Aquí hay dos runs. El run básico es gratis y lo puedes hacer como misión una vez cada 21 horas y te regala un token. En el run avanzado nos va a pedir unos cubos que se hacen con crafting y después se refinan. Pero el que nos interesa es el primero, el run básico. Y también el avanzado tiene tiempo. O sea que cuando aceptas la misión y una vez que cruzas esta línea de aquí, empieza a contar el tiempo. Aunque no se ve un contador, tienes que hacerla lo más rápido posible. Esta también hay que hacerla, es como unas plataformas. Y de preferencia para los más nuevos, como tienen poca agilidad, usen su martillo su masa de Mace Hammer, que les da un bufo de 10% de velocidad para que hagan más fácil la plataforma. Para los que la vayan a hacer, pues tómense su tiempo para aprender cómo es la plataforma. No la hagan tan rápido porque se pueden caer y si se caen se mueren. Como no hay contador de tiempo, pues la pueden repetir, pero en el run avanzado no se puede repetir. Ya pierdes mucho tiempo en lo que te mueres y revives y vuelves a empezar. Entonces la recompensa es muy buena. En el run avanzado es muy buena cuando la terminas rápido. Como esta forma en la que la hice es muy muy rápida, casi no me tardé y siempre te dan una buena recompensa. Cuando ya te tardas mucho te dan tokens y cuando te tardas poco te dan unos fragmentos que valen caros también. Entonces ahora ya tenemos los tokens. Son 37 tokens. Pero no diario se sacan 37. Un día vas a sacar 37 y un día vas a sacar 20. Entonces tienen valor TT y tienen markup. Los puedes vender. Esto ya para hacer profit. Tú los puedes vender a 4 PET fácilmente. Entonces gastamos un PET con 67. Si los vendemos, vamos a suponer con la tarifa gastamos 2 PET 50. Entonces es como que nos regalan un PET y medio diario. Pero eso no es todo. Estos los puedes guardar. Los puedes guardar y se pueden hacer otras cosas que valen más dinero. Por ejemplo, los puedes cambiar por armas. Vamos a ver si hay armas y vamos a ver cuánto valen. Porque esto es otra forma de que puedes ganarte un dinero para ti que es nuevo y que estás empezando. Te puede servir. Aquí. Sí, por lo menos hay una escopeta y un lanzallamas. Si tú te juntas 150 tokens con este valor de mercado y los vendes, serían 15 PET.
Pero si compras una arma de estas por 150 tokens, tú la puedes vender en unos 18 pet. Te ganas un poquito más si cambias el arma. Esta no tanto porque está bajito el valor de mercado. La Scorpion es una pistola también. Esta también se puede vender. Esta se puede vender un poquito más, en 20 pets. Por eso no hay, porque como es más costosa. Puedes hacer eso o puedes usar las armas. Por ejemplo, esta es una pistola de 33 de DPS y es láser. Es buena arma. Es tipo armas como las CDF de Calypso, que se cambian por tokens. Y estas armas duran un poquito más que un arma normal. Es como las CDF, que tienen poquito valor TT, pero duran mucho. Entonces, esta es un rifle BLP y esta es una pistola láser. Y los dos tienen 33 de DPS. Y hay otra arma también que es un lanzallamas. Aunque el lanzallamas no lo recomiendo tanto porque es un arma más como de mame. Porque el 50% del daño lo entrega como en tiempo. O sea, cuando tú atacas con esta arma, al mob le pega un debuff en que le va causando daño cada 4 segundos. Entonces es difícil calcular el daño con esta arma. Te puedes pasar. Y con estas no. Entonces esta yo la verdad no la recomiendo para nada. Pero estas dos sí las puedes usar o las puedes vender con los tokens que saques. Entonces para un jugador nuevo que tiene pocos pets y se viene a Skyrim a vivir, pues puedes entre sacar sudor, entre hacer tus diarias de tokens, vas juntando tus tokens y cuando ya tienes para canjear un arma, la canjeas y la vendes o la usas como tú quieras. Y bueno, este es otro método para sacar pets legítimos en el juego. Pues hasta aquí el video, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.